Nominal. Hablamos de economía y su coyuntura. ¿Qué tal, amigos? Pero quiero decir, no tenemos que inventar nada. Tenemos que hacer lo que ya hicimos y hacerlo adecuado a las condiciones. La diplomacia, para que sea comercial, también tiene que ser cultural, también tiene que ser deportiva, también tiene que ser política, también tiene que ser de visualizarnos como potencias cercanas. Una cosa es ocupar un cargo y otra cosa es tener respaldo para ocuparlo. Y estamos muy sujetos a vaivenes internacionales. Los vínculos internacionales de la economía en Occidente parecen que están todas distorsionadas. Javier de Aedo te trae su podcast Nominal. ¿Qué tal, amigos? Les presentamos hoy la primera edición de la sexta temporada de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Si hay un tema en el que seguramente coincidirán conmigo que está en el tapete, yo diría en el mundo en general, pero sin dudas en nuestro país en particular, es el tema del mundo del trabajo. Y es por eso que iniciamos esta temporada recibiendo a un experto en ese tema. Recibimos hoy a Matías Pérez del Castillo, abogado, socio fundador y director del estudio Pérez del Castillo y Asociados, que si bien también ejerce en materia corporativa y en fusiones y adquisiciones de empresas, esta faceta de su actividad profesional nos interesa particularmente. Matías, buenas tardes, tengo mucho gusto en recibirte en nuestros estudios. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación, Javier. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación para esta entrevista. Y como es habitual, nuestros oyentes habituales lo saben, y desde ahora televidentes también, nosotros comenzamos con una biografía, una mini biografía de nuestro entrevistado, para luego pasar a los temas propios de su profesión, de su actividad. ¿Dónde hiciste tus estudios primarios y secundarios? En el colegio de British Schools, en Montevideo. O sea que hiciste el bachillerato internacional también. El IB. ¿Y estudios universitarios? Me recibí de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, donde cursé un posgrado en Derecho Comercial, que no llegué a terminar, terminé casi la especialización. Y bueno, después la vuelta de la vida me llevaron a involucrarme más en la Universidad de Montevideo. Y en materia de docencia, director del posgrado Derecho del Trabajo aplicado en la Universidad de Montevideo, precisamente, docente en el máster en Administración y Dirección de Empresas MBA del IEM y docente de grado de Derecho Laboral y Sindical aplicado en la Universidad de Montevideo, en estos últimos casos desde 2016 hasta la fecha. Has publicado decenas de artículos académicos en revistas nacionales e internacionales y sos autor o coautor de 9 libros. ¿Alguno en particular que quieras destacar? El que me dio más satisfacción es uno bastante controversial sobre la responsabilidad civil en las relaciones colectivas del trabajo, porque implicó abordar un tema que no había sido tratado por la doctrina. Fue bastante controversial. Y creo que de alguna manera terminó siendo bien recibido por los operadores jurídicos y el análisis del tema creo que propició que se equilibren un poco las relaciones laborales, sobre todo en el plano colectivo. Y luego está el manual práctico de normas laborales de Santiago Pérez del Castillo. Tu tío. Mi tío. Y referente. Referente. El famoso manual naranja. Que actualizo hace ya 4 o 5 ediciones, que bueno, ahí el placer de estudiar y escribir junto a Santiago, y luego otros libros que escribí con Pedro Ari, sobre empresas y sindicatos y temas colectivos. Todos los libros tienen una historia y son todos como padre y como hijo, ¿no? Sí, de acuerdo. Dice tu perfil en el estudio profesional que en el plano laboral brindás asesoramiento integral y representás y asesorás clientes en la negociación y resolución de conflictos, tanto individuales como colectivos. Ha estado al frente de diversos leading cases, tanto en la justicia laboral y civil en acciones de amparo, como ante el Ministerio de Trabajo y los consejos de salarios. Es redactor de dictámenes jurídicos y opiniones legales sobre cuestiones laborales y sindicales, y es delegado de organizaciones profesionales de empleadores en consejos de salarios. Hablábamos de tu tío Santiago Pérez del Castillo, una verdadera autoridad en la materia. ¿Otros referentes en la profesión o autores que tengas ahí en la cabeza?
En el plano profesional, Guillermo Pérez Castillo, un tío mío que falleció, con quien trabajé en mis primeros años de recibido, la verdad que fue el que me marcó mucho. Y bueno, y luego Santiago y Pedro Ari, sobre todo Pedro Ari en la parte más profesional y técnica, puedo decir que ha sido como mi mentor, ¿no? Y luego Santiago más en la parte académica, que gracias a él que terminé teniendo tantas actividades dentro de la UEM, y bueno, incursionando también en el mundo laboralista, del cual yo era ajeno. Yo estaba más en el área corporativa y comercial, y gracias a trabajar con Santiago y las oportunidades que él me fue dando, que pude también incursionar en esta materia. Entrando en algunas cosas más personales, yo habitualmente nunca pregunto por la familia del entrevistado, pero en la preparación, en la charla previa que tuvimos a esta entrevista, tú pusiste énfasis en ese tema, y entonces no quiero evitar levantarte el centro para que digas alguna cosa que quieras decir. Bueno, tengo 7 hermanos, 5 mujeres, 2 varones, tengo un mellizo, y bueno, cuando intercambiamos sobre cuestiones personales, me parecía que era un tema que no podía pasar por alto. Es una familia muy unida, muy tradicional. Numerosísima en todas sus generaciones que yo conozco, por lo menos. Numerosísima. Y bueno, muchos de sus integrantes son sin duda referentes personales míos. Sobre todo quizá mi padre, pero luego mi hermano mellizo. Alguna hermana, no voy a decir cuál es para que el resto no se enoje. Deja la duda. Pero sí, ha jugado un papel importante en mi vida. ¿Cómo te llevas con los deportes? Ya sea como practicándolo o siendo hincha. Muy bien, muy bien. Soy hincha de Peñarol, bastante hincha de Peñarol. Estar acá tan cerca del parque me pone nervioso. Hago mucho deporte, juego al fútbol, hago gimnasio, natación, corro, bicicleta. Soy bastante activo. ¿Hobbies? Hobbies, muchos por suerte. Estar con mis hijos, tengo 3 hijos. Uh-huh. Mateo, Clara y Emma tienen 11, 10 y 7. Los saludo porque si no después me van a retar. Estar con ellos, hacer deporte, escuchar música, leer. Y seguramente estarás pensando que tu propio trabajo profesional es un hobby. Me imagino que sos de las personas que... Lamentablemente sí, digo Claro. lamentablemente porque a veces saca mucho más tiempo, Sí. nos saca mucho más tiempo para cosas personales o familiares. Sí, ¿no? lo Porque hablaba- al final nunca sentimos que estamos trabajando. El año pasado cuando entrevisté a Nacho Mullo me decía, mi hobby es mi actividad profesional, y yo decía, mira, en el caso mío también. No, por suerte no, el mío tengo otros que prefiero. Y bueno, también la meditación, la parte más, bueno, naturaleza, deportes, amigos, estoy... ¿Cómo te llevas con las redes sociales? ¿Participás? Lo mínimo indispensable. Ajá. Mínimo indispensable. LinkedIn, Tengo LinkedIn, algo de Twitter. tengo Twitter, tengo Instagram, los maneja la gente que maneja la red de Ajá. estudio en general. A veces posteo algo yo, pero lo mínimo indispensable. No tengo las aplicaciones en el celular, por ejemplo. Ok, perfecto. Con lo cual sos más libre. Sí. Bueno, como decíamos al principio, es frondosa la agenda de temas laborales en nuestro país en la actualidad, y vamos a ir recorriendo algunos de ellos. El convenio 158 de la OIT, que el Ministerio de Trabajo impulsa la adhesión de Uruguay al mismo, y que tiene que ver con el preaviso y expresión de causa justa en materia de despidos. Sí, ese convenio lo que establece es que para despedir a un trabajador, para desvincular a un trabajador, tiene que existir justamente una justa causa vinculada con el desempeño o con la conducta del trabajador. Establece que tiene que darse al trabajador la oportunidad de defenderse del despido ante un órgano competente. Establece la obligación de preavisar previo a la comunicación del despido, o de pagar una compensación sustitutiva del preaviso. Y prevé que en casos de reestructuras tiene que informarse la misma previamente al Ministerio de Trabajo y darse la participación al sindicato de la empresa o de rama respectiva para buscar alternativas. ¿Eso lo plantea la OIT?
Eso lo plantea la OIT. ¿No tiene economistas la OIT? Creo que no, en relación a este tema. No, tiene por supuesto economistas. Este es un convenio bastante controversial. De hecho, es de los convenios que tiene menos ratificaciones dentro de la OIT. En América Latina solo lo ratificó Venezuela, lo ratificó Brasil y después lo desratificó. ¿No? Y bueno, el Ministerio de Trabajo habría elaborado un proyecto de ley con un artículo que propondría la ratificación de este convenio. Y creo que sería malo, porque más allá de que el convenio aumenta, digamos, la protección de los trabajadores, creo que aumentaría el riesgo jurídico de contratar Claro. y el riesgo económico de contratar. Exacto. Es decir, desde el punto de vista económico, Vuelve más costoso el contrato. y bueno, creo que es ingenuo pensar que los empresarios vayan a previsar con la fortaleza del movimiento sindical, con la amplitud que se le da la huelga y con la cantidad, digamos, de causales de estabilidad laboral. Seguramente suceda lo que sucede en Argentina o en otros países donde hay preaviso, que en lugar de preavisar se abona la compensación que sustituye el preaviso. Es decir, si el preaviso es de un mes, bueno, se paga el mes del no preaviso. En definitiva, la base de cálculo de los despidos van a crecer, ¿no? Entonces ahí tiene un impacto económico que encarece el riesgo de contratar. Y luego, quizás lo más desafiante para las empresas sería que se judicializarían y colectivizarían los despidos, porque esto de que los jueces van a tener la oportunidad de analizar la existencia de la causa que invoca el empleador y su razonabilidad, y además que los sindicatos van a tener que participar. Entonces, de algún modo, si se ratificara este convenio, hoy lo que es el conflicto que se genera cuando se despide, que es más que nada económico, aumentaría y se trasladaría también como un plano más judicial y sindical, ¿no? Entonces, creo que sería una mala noticia. Comparto, obviamente, la finalidad de la propuesta, entiendo que es loable y compartible, pero creo que el instrumento no es el adecuado. Dicen que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Sí. Creo que habría que pensar en algunas soluciones no tan, digamos, drásticas, que sean más puntuales, ¿no? Quizás ir solo a un preaviso, como sucede en Argentina, o tener que avisar al Ministerio de Trabajo en caso de reestructuras antes. O hay un artículo en la ley de trabajo en base a aplicaciones que obliga a las empresas de aplicaciones a explicar el motivo del despido. Eso también puede ser una solución. En definitiva, hay muchas alternativas. Una reestructura es un motivo muy de estos días en el mundo, y bueno, alcanzaría con decir, mira, hay una reestructura. Y digo, es un saludo a la bandera, parece. Pero en fin, otro tema que está sobre la mesa es la ocupación de los lugares de trabajo como extensión o no del derecho de huelga. ¿Fue en la LUC que el gobierno anterior limitó eso o prohibió, no? No, en realidad, sí, las ocupaciones, lo que hizo la LUC fue regular el derecho de huelga. Sí. Entonces dijo que la huelga debe ser pacífica, que debe permitir el ingreso del no huelguista a trabajar y el ingreso del empleador a trabajar. Eso es una copia de lo que la OIT había dicho para Uruguay respecto a las ocupaciones, solo que en lugar de referir a la huelga, la OIT había referido a las ocupaciones. La norma vigente sobre las ocupaciones es un decreto posterior a la LUC, que de algún modo lo reglamenta, que ese decreto lo que hace es, primero deroga dos que regulaban las ocupaciones. Es decir, la primera vez que se regula las ocupaciones a favor de que era una modalidad de ejercicio de derecho de huelga fue en el 2006, decreto que estableció que legitimó la medida, digamos, ¿no? Lo que sucedió es que en el 2010, en un conflicto colectivo, creo que fue COFE, intentó ocupar el Ministerio de Economía. Y ahí se aprobó un decreto donde se limitaba la medida para el sector público. Claro, ahí se separó, sí. Entonces ahí quedaron dos regulaciones, una regulación asimétrica de la medida, es decir, para la administración ocupar una empresa privada era una modalidad de ejercicio de derecho de huelga, ocupar una dependencia pública no. Y
Y bueno, sobre todo a la luz del decreto del 2006, lo que sucedió es que cuando el sector empresarial, las cámaras empresariales presentan una queja ante la OIT cuestionando la ley de negociación colectiva y agregan la regulación de las ocupaciones, ahí la OIT de algún modo cuestiona la regulación de las ocupaciones. Luego viene la LUC y el decreto que mencionaba del 2020, que es el vigente, lo que hace es derogar el del 2006 y el del 2010, los deroga y establece una regulación común para las ocupaciones del sector público y privado, que establece que ocurre una ocupación, el Ministerio de Trabajo tiene la posibilidad de tentar una instancia de conciliación sin perjuicio de poder solicitar al Ministerio del Interior el desalojo. Entonces este decreto no se pronuncia sobre si ocupar es o no una medida de huelga. Dice, si hay una ocupación, se busca una negociación o si no, se levanta la medida. Obviamente da a entender que presume que no es una medida de huelga. Uh-huh. ¿Y eso sigue vigente? ¿Está previsto en este gobierno tocarlo? Eso sigue vigente, ese decreto del 2020. Lo que trascendió es que el Ministerio de Trabajo habría elaborado un borrador de decreto que establecería que la ocupación de la hora de trabajo es una modalidad del ejercicio del derecho de huelga. Y bueno, entiendo que está el estudio de la torre ejecutiva. También creo que sería una mala noticia que se apruebe ese decreto. Ahí el tema de las ocupaciones hace mucho ruido en el empresariado. Ni que hablar para los empresarios extranjeros cuando consultan para invertir en Uruguay, es algo que los escandaliza, ¿no? Seguro. Pero es algo que hace mucho ruido y que no tiene tanto que ver con la cantidad de ocupaciones que hay. No importa si hay muchas o pocas, ahora prácticamente no están habiendo ocupaciones, entonces tampoco es tan necesario. Pero sí es algo que se impone, ¿no? Un poco por su propio peso, para el empresario genera una gran incertidumbre. Sí, sí. Y ahí yo lo que creo que acá en la Universidad Católica sería algo que siempre están con los temas de conflictividad y cuestiones vinculadas, que sería bueno estudiar qué tan efectiva ha sido la medida del 2006 hasta ahora. Es decir, ¿ha servido la ocupación para defender el empleo? Porque lo que vemos afuera es que en general se levantaron por parte de la justicia civil o del Ministerio del Interior, se generó mucho daño a las empresas, a los no huelguistas, terminaron delegados sindicales procesados o teniendo que responder civilmente por los daños y perjuicios generados por las ocupaciones. Entonces es un tema que creo que habría que estudiar. Lo que sí me hace ruido es cómo un decreto que buscaría legitimar la medida se armonizaría con el artículo 392 de la LUC, justamente que establece que la huelga tiene que ser pacífica, permitir ingreso del no huelguista y el empleador y trabajar, porque por su propia naturaleza una ocupación es por lo menos violenta en el plano moral. Claro. Acerca de hacer un nuevo decreto con ese texto legal haría ruido, ¿no? Chocaría. Entonces no sería violenta si el empresario dejara a los huelguistas ocupar. Uh-huh. Entonces ahí sería más una huelga de brazos caídos. En fin, yo creo que este tema es más un saludo al movimiento sindical, un guiño de dar con una norma que en la práctica no tendría aplicación efectiva. Hablemos de los consejos de salarios. Desde mi visión de economista veo que han evolucionado, en particular en este periodo de gobierno, que ya en los anteriores 2 por lo menos ya había habido avances. Hoy hay claramente menos indexación a la inflación. Pero las normas que rigen las relaciones laborales siguen siendo las mismas de hace décadas. Creo que fue en un evento de la Universidad de la Empresa, de ese ámbito que dirige Pablo Mieres el año pasado, que no sé si fuiste tú u otro miembro de la mesa que habló de ese tema, es decir, que hay categorías y descripciones de cargos que se han vuelto obsoletas. Y creo que alguno dio, no sé si fuiste tú, insisto, que dio ejemplos de cosas que la gente decía, ¿y esto qué es? Sí. Los consejos de salario son todo un tema. Obviamente han sido una herramienta en su momento muy moderna, en el 43 cuando se instalaron. Casi un siglo atrás. Hace 80 años. Y han promovido el diálogo social, ayudan a contar la inflación, tienen un montón de cosas positivas. Sí han evolucionado, por ejemplo, en relación a lo que mencionás. Pero esto que voy a decir es bastante impopular y quizás controversial. Yo creo que los consejos de salarios son uno de los principales lastres de nuestras relaciones laborales y son unos instrumentos que están llenos de trampas.
Y acá, y como punto de partida, o para aclarar, creo que es así desde el 2009. Desde el 2009. En el 2009 los consejos de salarios cambian sus competencias. Del 43 al 2009 se limitaban a fijar el salario mínimo, a describir las categorías y actuar como órgano de conciliación. En el 2009, con la ley de negociación colectiva, se modifican las competencias de los consejos de salarios y se incorpora la competencia de ajustar el salario y la de regular otras condiciones de trabajo, cualquiera que se acuerde. Y creo que eso genera un gran desequilibrio entre las grandes empresas y las medianas y pequeñas empresas. Y es algo que termina afectando mucho el empleo, porque eso promueve que los niveles salariales, es decir, integrados por el ajuste salarial y las condiciones, se fijen en las ramas. Donde hay gran desigualdad hacia adentro de la rama. Geográfica. Donde es imposible asegurar una relación entre el costo de un puesto de trabajo y lo que ese puesto de trabajo produce. Y en la medida que no se puede asegurar una relación lo más cercana posible, eso más tarde o más temprano se traduce en desempleo. ¿Y sí? Y ahí es donde los consejos de salario fallan, porque nadie discute que tienen las mejores que generan las mejores condiciones de trabajo. Pero entonces, ¿que habría que ir a nivel de empresa? Habría que ir a nivel de empresa. Porque generan las mejores condiciones de trabajo, pero no reparan en el empleo, en las tasas de empleo. Y acá lo que las mejores condiciones para quien tiene trabajo. Para quien tiene trabajo. Y quien lo sigue teniendo. Exactamente. Claro. Porque una pyme, una empresa mediana, cuando se entera por su contador de lo que son las nuevas pautas de los consejos de salario y no tiene alternativa. Sí, un taller en Montevideo y en Paso de los Toros no puede pagar los mismos sueldos, claramente. Entonces, esto es más grave si se toma en cuenta que los descuelgues no funcionan. Los descuelgues se votan cuando una empresa está en CTI recién. Entonces, al no haber sistemas de descuelgues aceitados, esos niveles salariales que se fijan desde la rama terminan siendo demasiado costosos para las pymes. Y esto que digo yo, en realidad tiene un fundamento en el derecho internacional. Es decir, mencionábamos la queja que el sector empresarial realizó contra el gobierno uruguayo ante la OIT en el 2009, cuestionaba este artículo, el artículo 12 de la ley de negociación colectiva. Y la OIT le dice al gobierno uruguayo, desde el 2010, hace 16 años, que tiene que modificar esa disposición de la ley de negociación colectiva que modificó la ley de consejos de salarios, porque es contraria al artículo 4 del convenio 98 de la OIT, que fue ratificado por la ley por Uruguay, que establece ese convenio que la negociación colectiva tiene que ser libre y voluntaria. Y no es libre y voluntaria los consejos de salario del momento que se obliga a negociar esos temas en esos ámbitos y además con la intervención del Poder Ejecutivo. Y que es vinculante para todas las empresas de la rama. Y qué vinculante a todas las empresas de la rama. Eso que sí, Javier, está bueno porque lo que dicen quienes defienden a los consejos de salario, dicen, bueno, pero en realidad, antes del 2009, los consejos de salario voluntariamente ajustaban los salarios, la mayoría. Y voluntariamente también concertaban otras condiciones de trabajo. Voluntariamente. ¿Ah? Y lo otro que se dice es que, bueno, en realidad los consejos de salarios tienen tasas de acuerdo del 80 y pico %. Entonces hay conformidad entre los empresarios. Bueno, pero eso presume que la representatividad del empresariado es tal. Y ahí hay otra trampa en los consejos de salarios. Claro. ¿Quién define a los representantes de los trabajadores? ¿Quién define a los representantes de las empresas? Esto no es un cuestionamiento a las gremiales empresariales ni sindicales, es que el sistema parte de esa presunción y esto me lleva a las categorías. Eso de presumir que hay 24 grupos de actividad principales, o presumir que hay categorías específicas donde que refieren a cada puesto de trabajo. Ahora, el otro día Daveré en una charla contaba que en una pyme un trabajador hacía tareas administrativas, pero de repente salía a hacer tareas de cadetería, tenía un momento libre y manejaba las redes de la empresa y de repente hacía un video con inteligencia artificial. ¿En qué categoría lo pones? Claro. Entonces, están habiendo cambios que no podemos seguir atajando con soluciones del 43. Está claro, está muy claro. Reducción de la jornada laboral.
Yo ahí estoy confundido porque he visto hace poco un proyecto de bajar de 44 a 40 horas. Eso no suena como demasiado complicado, pero también bajar de 8 a 6 horas la jornada laboral propiamente dicha, eso sí sería más complicado. Porque además siempre que yo escuché este tema se habla de mantener los salarios de las 8 horas para el que trabaja 6. No hay un prorrateo. ¿Es así? Sí, a ver, en realidad en el mundo se están dando soluciones de diferente tipo. En Uruguay el tema fue planteado por el gobierno en el programa, pero hasta ahora no se ha anunciado que sería abordado a través de una norma heterónoma, sería a través de una ley, ¿no? Y creo que eso es bueno porque al final esto no es un tema jurídico, es un tema más económico o vinculado a productividad. Sí. Es decir, de vuelta, no puede ser desde arriba que se aplique una solución para todas las actividades, ni desde la rama, y tiene que ser algo más a nivel de empresa. Ahí creo que los empresarios, cuando este tema se planteó en las ramas, no abrieron el juego, no quisieron dar información. Claro, ese es un tema. Ese es un tema, entonces atiéndanlo desde la empresa, porque si nadie lo atiende desde la empresa, posiblemente esto se dirima desde más arriba y no es conveniente para nadie. Lo que habría que ver es que no suceda, si se fuera una reducción de la jornada diaria, digamos, que no suceda lo que yo, por ejemplo, en la salud, que se bajó la jornada, pero al final todo el mundo trabaja por lo menos en 2 empleos, entonces trabaja más que antes. 2 turnos, sí. Atrás de esto está de querer proteger la salud de las personas y la vida familiar y demás, pero que no genere eso de que se trabaje mucho más. Pero si un empresario, al compartir información, tiene la certeza de que hay una responsabilidad civil por parte del sindicato si la difunde, ¿eso no sería una ayuda? Yo creo que no era por los sindicatos, creo que era por sus colegas. Creo que era por sus colegas, porque al definitiva abrir el juego de cómo es que produzco, cómo se caracteriza mi diferencial en mi empresa, pero es una presunción, ¿no? Pero creo que no iba por el lado de pero la productividad se aplicaría por empresa, no por rama. Y en ese caso, ¿por qué la otra empresa competidora se va a enterar? No, porque esto fue cuando se planteó abordar el tema a nivel de la rama. A nivel de la empresa es que yo creo que es donde debería plantearse. A nivel de rama es imposible por lo que tú decís, pero a nivel de empresa, si hay responsabilidad civil por parte del sindicato, puede ser un atenuante. Sí, ni siquiera es tan necesario involucrar al sindicato en la empresa, puede ser individualmente con los trabajadores. Pero sí, se puede perfectamente compartir la información con los sindicatos y no, el movimiento sindical en ese sentido es responsable, nunca ha habido mayor problema con compartir información. El tema de las licencias y los horarios de trabajo, ¿no se pueden flexibilizar? ¿Por qué alguien se puede oponer a eso? Es decir, particionar la licencia a lo largo del año, incluso no esperar a que termine el año para poder gozar la licencia, sino hacerlo a lo largo del año, como pasa en otros países. Una canasta de horas, que si yo puedo trabajar más horas de lunes a jueves y porque el viernes me quiero ir, poder hacerlo. Entiendo que no todos los trabajos lo permiten. Una línea de producción capaz que no lo permite, pero hay trabajos administrativos que quizás sí. No sé, te pregunto eso, ¿cómo lo ves? Lo veo igual que tú y me hago la misma pregunta. Creo que todos lo vemos, sobre todo el tema de la licencia, cuando en la práctica nadie la cumple, ¿no? Nadie fracciona solamente en hasta 2 veces. Eso debería ser un tema que podría abordarse fácilmente a nivel parlamentario modificando la ley, porque hay bastante acuerdo entre los actores sociales. Y en relación a los tiempos de trabajo, la regulación es arcaica, es absolutamente rígida. Esto de que tenemos un doble límite, el límite diario y el límite semanal, y lo que supera genera horas extras. Ahí, en unas charlas en la Universidad de Montevideo, Mario Garmendia, catedrático de Derecho Laboral, planteaba algo que es una obviedad, pero que me dejó pensando, que esto la rigidez de los tiempos de trabajo lo que busca es proteger a la salud de los trabajadores, ¿no? Que no trabajen en exceso o que puedan disfrutar su vida privada, salvo que le paguen extra. Entonces hay una gran hipocresía en la arquitectura de la norma, sí, claro, y en el abordaje del tema. Por eso es que creo que debería encararse. La administración pasada quiso hacerlo, por lo menos estaba en el programa, y esta tengo entendido que no lo ha
lo ha planteado. Una buena solución es la que está prevista en la ley de teletrabajo, que sí permite compensar horas. La ley de teletrabajo en ese sentido fue muy moderna porque permite compensar las horas de un día con las de otro. Es decir, si un día se trabaja menos, o al otro día puedo trabajar más y en tanto cumpla con el máximo semanal, siempre respetando descansos entre jornadas y tal. Y bueno, creo que esa solución sería una buena. Justamente yo te iba a preguntar sobre el teletrabajo, si no fue un ejemplo de flexibilización que concitó mayorías parlamentarias. Sí, en realidad fue un ejemplo quizás de rigidización, ¿no? Sí. Porque no es tan flexible la ley, ni es tan moderna como parece. El tema es moderno, pero sí, en relación a los tiempos de trabajo, la ley está muy bien orientada, la ley de teletrabajo, y sería una solución que podría generalizarse y resolver un montón de problemas. Luego tiene otros temas, la ley de teletrabajo, que genera un montón de cuestionamientos. Por ejemplo, las facultades de la Inspección General de Trabajo de fiscalizar los domicilios de las personas. El otro día con un abogado de la inspección me decía que no hay ni un expediente abierto de la inspección, o sea que la inspección no ha hecho eso que le pide la ley, lo cual creo que está bien. Pero sí fue una muy buena ley, que además fue muy bien vista por parte de las empresas multinacionales. ¿Seguiste más o menos de cerca el proceso de aprobación de la reforma laboral de Milei? Es decir, yo de lo que sigo mucho la prensa argentina y a los que analizan estos temas, me quedé con la idea de que Argentina estaba más atrasada que Uruguay y ahora quizá quedó más adelantada. ¿Es correcta esa impresión o no? La seguí bastante cerca. Creo que quedó más adelantada respecto de sí misma de la Argentina y está un poquito más atrasada de Uruguay. Lo que pasa es que la regulación laboral argentina era extremadamente rígida. Sí. Y ahora se flexibilizó un poco, pero sigue siendo muy rígida. En Argentina hay preaviso, por ejemplo. Claro. Y lo que se flexibilizó del preaviso es que se eliminó respecto de los contratados a prueba. Hay preaviso, pero sin adherir a la cláusula de la OIT. Sin adherir a la Claro. sin haber ratificado el convenio 158. En Argentina la base la indemnización por despido se sigue calculando en función de la antigüedad del trabajador sin techo. Lo que cambió es que la ley definió qué se entiende por ingreso regular, permanente y tal, que eran conceptos que hasta ahora lo venía integrando la justicia laboral de forma bastante amplia. Sí se reguló sobre tiempos de trabajo con fórmulas de compensación de horas. Ahí sí Argentina nos pasó. Luego se derogó la ultraactividad de los convenios. Y si no fue tan drástico el cambio en Argentina. Lo que pasa es que estaba en la prehistoria, ¿no? Bueno, en ocasión de ese estudio del proceso legislativo, trascendieron casos notorios, incluso me acuerdo un caso de un restaurante ahí en La Recoleta que despidió a un funcionario y la cifra que tuvo que indemnizarlo lo llevó a cerrar el local. Digo, eran cosas que acá no existen, digamos. Se ve que es una fórmula de cálculo que la justicia laboral determina que es disparatado, terrible, sí, son momentos disparados. Lo que sí creo que Argentina o a nosotros nos hace más ruido es la forma como se llevó adelante la modificación legislativa que fue de manera absolutamente inconsulta para con los actores sociales, para con la academia, al estilo Milei, ¿no? Al estilo Milei, y nosotros estamos acostumbrados a hacer los cambios de otra manera, ¿no? Bueno, eso fue lo que hizo quizás más ruido. Sí, aquí tenemos un sentido republicano que claramente el actual gobierno argentino no tiene, ¿no? ¿Cómo ves el ingreso abrumador de la inteligencia artificial al mundo del trabajo? Se dice, es una revolución más tipo la revolución industrial, se procesan las cosas, se acomodan los zapallos en el camión y después sigue el mundo. ¿Esto será igual o será algo más revolucionario que esas revoluciones anteriores? ¿Cuál es tu impresión? ¿Y cómo va a afectar en este caso, tu actividad profesional en esta materia? Porque vas a tener que ver cosas nuevas seguramente. Creo que va a ser bastante más revolucionario que la revolución industrial. A ver, la revolución industrial de algún modo
repercutió, digamos, en la fuerza o en los músculos, ¿no? Y hoy la inteligencia artificial está afectando, digamos, o sustituyendo la mente humana. Hoy, porque dentro de poco va a sustituir también los músculos cuando se empalme con la robótica. Y ahí va a hacer estragos, ahí va a haber una revolución industrial sin precedentes. Pero creo que la diferencia principal, más allá de esta diferencia más cualitativa, tiene que ver con la velocidad. La revolución industrial tardó décadas y el tiempo de acomode a los cambios que imponía la revolución industrial fue gradual. La inteligencia artificial nos está obligando a actuar ahora en cuestión de meses y eso choca un poco con la forma que tenemos de gestionar las cosas en Uruguay, ¿no? Es decir, a nivel de parlamento, a nivel de los consejos de salarios, a nivel de las instituciones laborales, todas están estructuradas en base a una dinámica de cómo son las cosas que no se condice para nada con esta dinámica. Y luego también a nivel digamos, de cómo razonan los operadores jurídicos. Nos cuesta a veces buscar soluciones nuevas para desafíos nuevos y tenemos una tendencia a ir a aplicar lo que ya está, ¿no? Y eso, creo que ahí está uno de los principales desafíos y te pongo un ejemplo justamente que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial en el trabajo, que es este fenómeno del trabajo en base a aplicaciones, ¿no? Los repartidores y los conductores que usan aplicaciones para ponerse en contacto directo con clientes de las empresas de aplicaciones. Ahí hay gran parte de los laboralistas que creen que a esos trabajadores tiene que aplicarse el derecho laboral tradicional, que son dependientes. Entonces, ¿tiene sentido pensar que son dependientes? ¿O son cuentapropistas? Lo que pasa es que son formalmente cuentapropistas, pero dicen en realidad son relaciones laborales encubiertas, porque el algoritmo hace las veces del empleador y ejerce el poder de dirección. Un poco forzado, ¿no? Bueno, pero hay una gran corriente que sostiene eso, diría que es la mayoritaria. Entonces, ¿es sensato decir que un trabajador que trabaja los días que quiere, en los horarios que quiere, puede trabajar en simultáneo para la competencia, si no trabaja no pase nada, es empleado de esa empresa? Pero además es conveniente. Estas personas ganan en promedio mucho más, siendo formalmente autónomos, mucho más que el promedio de lo que ganan los repartidores o los conductores dependientes, digamos, de las actividades tradicionales. Pero esta visión de las cosas de gran parte de los laboralistas se sostiene ahora, después de que se aprobó una ley que reguló esta actividad, estableciendo la posibilidad de que sean autónomos. Y brindando para estos trabajadores aún autónomos, lo que dice la ley es pueden ser dependientes o autónomos. Si fueran dependientes se regulan por este estatuto, si fueran autónomos por este otro estatuto. Los que sean autónomos tienen seguro obligatorio de accidente de trabajo, tienen derecho a negociar colectivamente, los controla el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces establece un montón de garantías sociales y laborales ¿Tienen aportes extraordinarias. Previsionales al sistema de salud, por ejemplo? No. Bueno. No, es lo que no tienen. Bueno, pero eso explica lo que tú decías recién, que ganan más en el bolsillo que el otro, porque se apropian de algún modo de esa brecha que hoy se la está llevando el Estado. Bueno, en parte sí, pero a lo que voy es, desde el punto de vista económico, podría ser, hay que ver los números. A lo que voy es que todas las ventajas o los beneficios que tienen por ser autónomos, o las desventajas que tienen por no ser dependientes, se compensan con las ventajas que tienen por ser autónomos, ¿no? El punto es que si nosotros no actualizamos nuestra cabeza y abrazamos esta nueva forma de trabajo, en el sentido de decir, bueno, son absolutamente novedosas, obviamente no tiene sentido aplicarle una norma que se pensó para el trabajo fabril, para estas personas, pero además hay una ley que legitima esta forma de trabajo, Lo que vamos a hacer es, en definitiva, es incentivar que las empresas busquen invertir en la sustitución de sus trabajadores por la automatización de vehículos o el reparto a través de drones, como ya pasa en otros países. Entonces, a veces es como que tomamos decisiones o
o proponemos la aplicación de normas que lo que promueven justamente es el desempleo, ¿no? Bueno, claro, ahí te hablo como economista. Muchas veces el legislador, llamémosle como figura etérea, propone cosas que en la letra de la ley pueden significar algo, pero cuando se aplican en realidad es el efecto contrario. Una ley de alquileres que topea los alquileres, por ejemplo. Bueno, Argentina lo vivió en los gobiernos recientes. Genera escasez y no hay precio más alto que el que no se puede pagar. Y estas cosas lo mismo, ¿verdad? Se genera el efecto contrario. Sí, esto además tiene que ver con el alcance subjetivo del derecho del trabajo. Es decir, la Constitución no protege solamente al trabajo dependiente, protege por igual a todas las formas de trabajo, al dependiente, al autónomo, al parasubordinado, etcétera. Entonces, si tenemos una ley que está reconociendo una forma autónoma de trabajar, hay que abrazarla. Uh-huh. Hay que abrazarla, favoreciendo la inversión. Bueno, es un tema. Antes de terminar la entrevista, quiero hacerte una pregunta que de un modo u otro la suelo hacer en los últimos tiempos a todos mis entrevistados y que va más allá del tema del entrevistado y su profesión. Me interesa conocer tu visión sobre las perspectivas de nuestro país. Desde tu punto de vista, tu edad, tu contexto profesional, tu contexto familiar. ¿Cómo imaginás al Uruguay si pones luces largas, ¿no? Si levantás la vista y decís de aquí a 20 años, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves a tus hijos en ese Uruguay que imaginas? No sé si has tenido ocasión de pensarlo en esas disquisiciones que uno hace con uno mismo, ¿verdad? Pero ¿cómo ves el futuro del país desde tu contexto, obviamente, que es personalísimo? Qué pregunta. A ver, el futuro del país lo veo muy vinculado al avance de la inteligencia artificial. Y en parte eso me preocupa el nivel de inteligencia o de pragmatismo que los gobernantes, que los políticos, que los empresarios, que los dirigentes sindicales y demás van a tener para gestionar los cambios que se vienen. Porque si cuando por diferentes razones se suceden cierres de empresas, la solución va a ser ratificar el 158, o si cuando viene una nueva forma de trabajar, la solución es le aplicamos el derecho laboral tradicional, entonces hay que cambiar un poco la mirada. Eso sí me preocupa, sobre todo por la mano de obra no calificada, la industrial y la no calificada, que va a ser sustituida por la inteligencia artificial y por la robótica. Y ahí va a ser un gran desafío, creo que para el Estado gestionar cientos de miles de personas que no van a tener trabajo, digamos, posiblemente. Creo que la inteligencia artificial con la robótica nos va a llevar a trabajar a todos muchísimo menos. Y esto lo vinculo con el futuro, digamos, con mis hijos. Cuando pienso en mis hijos, se nos viene un mundo de ciencia ficción. De acá a 10, 15 años vamos a convivir con robots. Ya estamos comiendo con robots todo el tiempo, no nos damos cuenta, pero no podemos estar sin el celular. Pero se vienen cambios revolucionarios, creo que muchos no somos conscientes, y creo que hay un desafío más que para el país, para las personas, ¿no? Es decir, porque esto, por lo menos nosotros, que la realización personal en gran medida pasaba por el trabajo, creo que la gente va a trabajar menos, si es que va a trabajar, y eso genera desafíos vinculados a, más allá de la administración de la riqueza, de los recursos y tal, a nivel personal, digo, a la gestión del ocio, digamos, ¿no? Es decir, deporte, la espiritualidad, salud mental, la socialización y demás. Bueno, tú mismo estás dando ahí la pauta de por dónde pueden ir las nuevas actividades que emerjan o que se desarrollen en sustitución de la que van a hacer. Puede ser. El factor humano que un robot no va a reemplazar. No,
Puede ser, sí, por ahí hay oportunidades profesionales, pero creo que la humanidad va a pegar como un salto cuántico en su evolución y las personas van a conectar con su conciencia mucho más que como lo hicieron hasta ahora, y ahí creo que va a estar el desafío principal. Pero le doy una vueltita a la pregunta que te hice. Tú sos una persona muy afecta a tu familia, lo dijiste claramente, quedó claro en tus palabras iniciales de la entrevista. ¿Qué elementos ves de la botella llena y la botella vacía para que tus hijos puedan estar en Uruguay comiendo asado contigo los domingos dentro de 20 años? Uruguay es el mejor país del mundo. Yo que tuve la suerte de viajar bastante, el diferencial que tenemos es lo que nos diferencia de cómo se hizo la reforma argentina, que es eso de encarar los cambios juntos. Diálogo. El diálogo. Pasó con la crisis del 2002, pasó con la pandemia, por más que siempre hay fuegos artificiales, sí. Uno de los bandos. Creo que esa es, ahí está el vaso medio lleno, ahí nos podemos diferenciar de otros países. Lo que pasa es que hay que generar un ámbito para eso, hay que generarlo. Y no lo veo generado, no creo que ese ámbito sean los consejos de salario. Pero creo que ese es el diferencial, eso es lo que me da mucha esperanza. O sea, soy muy optimista con el porvenir, no quise ser negativo, pero creo que va a ser muy diferente al actual, muy diferente al actual. Bueno, Matías, te agradezco muchísimo esta entrevista. Por favor, muchas gracias a ti, siento Javier, que cumplí con el cometido, el objetivo de tratar los temas que me había planteado con un especialista como tú en la materia. Muchas gracias. Y a nuestros oyentes los esperamos, y televidentes desde este año también, los esperamos el mes próximo con un nuevo episodio de Nominal en esta su sexta temporada. Y cabe señalar que esta entrevista fue grabada el día 25 de marzo de 2026 en los estudios del Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay. Nominal es una producción de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Católica del Uruguay para el Observatorio de la Coyuntura Económica. Edición de sonido a cargo de Joaquín Rolando.